continuamos con Carta a los Romanos, capítulo 1. ¿Cómo se escucha ahí atrás? Bien. Sí, muy bien. Bueno, ya verán, ya estamos volviendo al camino, ¿no? Ya se escuchó diferente y demás, porque ya estamos consiguiendo el equipo. Ahí vamos. Romanos, capítulo 1. Vamos a leer del versículo 18 al versículo 32, que es el final del capítulo, y vamos a orar porque Dios nos dirija en este tiempo. Dejen a los niños allá, no vayan a buscarlos, déjenlos que solitos se contenten, que Dios los dé paz a los que los cuidan, a los que los están instruyendo y a los que están sentados atrás también, ¿sí? Bueno, del versículo 18 en adelante, ¿ya estamos ahí? ¿Todos? Ok. Dice de esta manera: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Vamos a orar. Y Padre eterno, te rogamos de tu bendición, de tu dirección, Señor, y que tú nos des el entendimiento para recibir esta porción de tu palabra, Señor, que básicamente habla de la condición de nuestro corazón, Dios, de la condición de nosotros como seres humanos sin conocerte a ti, que nos podamos ver en tu palabra, Señor, que podamos entender quiénes somos y quién es Jesús para nosotros. Padre, guíanos en este tiempo, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, la semana anterior vimos que Pablo, que es quien escribe, y lo repetimos ya por 2 semanas, esto se enfoca en algo que repetimos aquí constantemente, pero no, tal vez no queda bien claro en cada uno de nosotros, que se trata de Dios, se trata de Jesús, se trata del Evangelio para todo el mundo. Cualquiera que se acerque a Dios, se trata de eso, no se trata
de mis problemas, de mis necesidades, de mis dolores, de mis carencias. No se trata de eso, se trata de Dios y se trata de su salvación en Jesucristo para mi alma, ¿sí? Porque yo tal vez hoy recibo lo que necesito para cubrir mis necesidades del mes, pero mañana me pide cuentas del Señor, llego a su presencia y ¿qué pasó? ¿Sí? ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo estoy con Él? Y Pablo se enfoca en anunciar el Evangelio y él quiere llegar a Roma no para saludar y conocer o reconocer o encontrarse con los amigos, sino para llevarles bien las buenas nuevas y volver a predicar y buscar alcanzar más gente. Dice en el versículo 16, porque esta porción que vamos a leer tiene que, o sea, todo es enlazado. Recuerdan que es una carta y cómo se lee una carta, que todo tiene continuidad, no son temas aislados y volando por todos lados como a veces lo queremos ver, sino lleva una continuidad, un sentido. Entonces, desde antes dice, por ejemplo, desde el versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué no se avergüenza? ¿Por qué les dice esto? Vamos un poquito atrás. Dice en el versículo 15, así que en cuanto a mí, pronto estoy anunciados el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. ¿Qué le apura a Pablo de ir a Roma? Dar las buenas nuevas de salvación en Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque ahorita nos va a dar las malas noticias de nuestra condición como seres humanos. ¿Sí? Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, eso es lo que le tengo que anunciar, porque es poder de Dios para salvación. ¿Pero para salvación a quién? Ahí dice, versículo 16, a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, ¿por qué razón? Por fe y para fe. ¿En quién? Jesús. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y no es por creer en Dios, por creer en Jesucristo, que fue entregado para morir por nosotros, ¿sí? Para derramar su sangre y darnos vida eterna en Él, a todos los que hemos creído. No es solamente fe. Todo mundo tiene fe. Lo hemos platicado aquí. Todo mundo tiene fe. La mayoría de la gente tiene fe en sí mismo. Sus capacidades, su preparación, su fuerza, ¿sí? Sus posesiones, todo. Tiene fe en sí mismo. Ese es su poder. Pero la fe de la que habla aquí es la fe en Jesucristo. La fe que es salvadora es la fe en Jesucristo. Y de aquí llega a este punto. Comienza a decirnos por qué el Evangelio, que significa buenas noticias, es importante para él, para entregarlo, para dárselo a los que lo tienen que recibir en Roma. Diría en algunos de los versículos que vimos las semanas anteriores, me hice de todos, como los judíos, débil, como los gentiles, para de alguna manera salvar a algunos, ¿no? Pero yo tengo que buscar ser como él. Si quieres cerrar la puerta de aquí atrás para que no se pase el sonido del otro lado. Bien. Entonces, ¿cuál es la condición del ser humano? Mira, creo que lo repetimos mucho y es porque una iglesia sin hablar de Jesucristo simplemente no estaría haciendo lo que tiene que hacer. No vale animarnos a explotar nuestras capacidades, a ser más, a tener más, a ser triunfadores, ganadores y demás. Si Jesús no está adelante, si Jesús está, créeme, nos va a quitar esos deseos cuando son insanos. Porque si Dios quiere, te va a proveer, te muevas un dedo. Si Dios quiere ponerte a trabajar y por esforzarte cada día por lo que Él quiera darte, también no va a suceder de esa manera, pero es Dios el que da, es Dios el que quita. Incluso en la vida, Él es el que tiene el poder sobre la vida y la muerte, ¿sí? Entonces, nos va a llevar a ver nuestra condición y el ser humano, cada uno de nosotros, sin Jesucristo, si no hubiera aparecido Él, nosotros estamos perdidos. Si nosotros vemos solamente esta vida como el único lugar donde vamos a estar, bueno, pues entonces esfuérzate todo lo que puedas, ¿sí?
pelea contra todo, pasa por encima de quien quieras, pero cuando Jesús aparece, y nos muestra a Dios, a los que no éramos del pueblo judío, nos muestra que hay una eternidad y que Dios puso en nosotros eternidad, un alma que va a permanecer eterna, pero que tenemos que elegir, tiene que elegir dónde va a estar. Es el tiempo de la elección. En este momento, el día de hoy, mientras estamos vivos y conocemos a Jesucristo, ¿dónde quiero estar? Porque lo que le va a mostrar hoy es que yo soy pecador. Sí, soy pecador porque todo lo que describimos aquí lo tenemos que ver en nosotros. Cada vez que leemos la Biblia me he dado cuenta, al paso de los años, que por lo general los cristianos leemos la Biblia ya pensando en los perdidos, ateos, o de aquellas iglesias que creemos que están deshonrando a Dios. Pero realmente la Biblia, cuando la leemos, nos está hablando a nosotros, a cada uno de nosotros. Entonces, cuando le habla de los impíos, de los necios, de detractores y demás, y después comienza a describir, nosotros tenemos que ver ahí, estoy en esa posición, Señor, ¿qué está pasando en mí? Yo era de estos, sí, éramos de estos, y vamos a ver el día de hoy. Pero vamos a ver la condición del hombre a los ojos de Dios, precisamente porque necesitamos un Salvador. Y dice de esta manera, porque la ira de Dios, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, ¿sí? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y no sé si tú, pero yo sí fui de esos, por lo menos en mi casa. Hace muchos años, yo lo último que quería escuchar era de la Biblia. Yo lo último que quería creer era de Jesucristo muriendo por mí, derramando su sangre. Yo no entendía eso, ¿sí? Yo, de hecho, buscaba libros que hablaran de una historia más entendible o creíble acerca de Jesús. Y hay muchos. Sí, hay muchos. Hay algunos, incluso hasta se les llama moneros, ¿verdad? A los que hacen dibujitos. Hay uno muy famoso, Rius, que escribió hasta un libro que se llama Jesús de Cristo de carne y hueso. Pero da datos reales en los que mezclan a todas las religiones o movimientos cristianos, católicos y demás. Entonces, realmente nos confunden en vez de aclarar cosas, porque al final, cuando llegamos a la Biblia, cuando yo llegué a la Biblia, me di cuenta que nada que ver con lo que yo había leído, escuchado y demás. Una de las películas que yo vi con toda la intención es la del Código Da Vinci, ¿no? Ya saben ustedes todo lo que había detrás de todo eso. Digo, ¿qué cosas? Bueno, así de sutil es que los hombres detienen con injusticia la verdad. La verdad trata de salir adelante, trata de la verdad trata de ser predicada, de ser anunciada, y a veces, les digo, en nuestra propia casa hay quienes están poniendo tropiezo para confiar o creer en el Señor, ¿sí? Creer en la verdad, en la palabra, y podemos ser nosotros mismos los que en su momento lo hicimos, o a veces como cristianos también, poniendo tropiezo a la gente para que se desanime, tal vez sin intención, ¿no? Pero cuando hacemos juicio de los no creyentes o de los hermanos que a veces están batallando mucho en la fe, estamos siendo piedras de tropiezo para ellos, y estamos evitando que llegue toda la verdad de Dios a ellos, les conforte, les cambie, les transforme. El Espíritu Santo los lleva a una transformación real. El jueves les decía a los hermanos, todo cambio que tú quieras hacer, porque hablaba acerca de que a veces en la oración queremos
nosotros transformar a las personas, en vez de que la oración llegue a Dios, queremos que llegue a los oídos, les quede bien claro lo que queremos, lo que nosotros vemos y el problema que nosotros queremos solucionar en esa persona, y no somos Dios. La oración es hacia arriba, porque yo lo que voy a transformar, si algo llega a quedarle a esa persona de la exhortación que le estoy dando disfrazada de oración, es un cambio que va a ser temporal, se va a perder. Pero lo que Dios haga en ellos va a ser eterno. Y eso es una diferencia tremenda. Entonces yo puedo condicionar a las personas a actuar igual que a un niño que es muy rebelde, lo puedo enseñar a que si se porta mal, va a haber consecuencias serias. Y entonces se porta bien, pero diría que ha dicho, no sé si algunos lo hayan escuchado, pero en su corazón se sigue portando igual, ¿no? Entonces nada más esperan cualquier momentito, cualquier lugar para sacar todo aquello que tiene contenido. Bueno, dice Primera de Juan, capítulo, acerca de ese tema, capítulo 4, dice de esta manera Juan acerca de todo el mundo, porque todos nos tenemos que ver ahí. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. La semana pasada les hablaba de los gnósticos, un movimiento que persiste hasta el día de hoy, es muy pequeño, pero ellos creían que el Jesús que vivió que leemos en los evangelios era como un espíritu, ¿sí? Y se refiere prácticamente a ellos, pero también nos habla de que realmente pensemos o probemos los espíritus de los que nos hablan, de las personas. No estamos hablando de que si en la noche tuve un sueño o que de repente escuché una voz. Si pasa eso, y es muy seguido, tenemos que ir a atendernos al médico, ¿sí? Si escuchamos unas voces y son muy constantes, y sobre todo que nos lleven a cosas negativas, tenemos que ir a valorarnos. Pero sí, no se trata de eso, se trata de gente que llega y te presenta un evangelio diferente al que tú conoces. En estos días, bueno, creo que ayer el hermano Alejandro nos contaba de algunas personas que llegaban aquí cerca de su casa. La familia había llegado, también mi esposa con ella, y le llega una persona que es asiática con otras mujeres, una mujer asiática con otras mujeres, y les dice, tal vez alguien más ya se tocó con ellos. Y les dice, nosotros somos estudiantes de teología, y de repente, con nuestra atención, ¿no? Dice, venimos a hablar de la Madre de Dios. Y de no, pues ya. Y cuánta gente, con el puro hecho, o sea, ellos saben que hay ganchos, ¿no? Somos estudiantes de teología, uy, ya gente bien preparados, ¿no? Pues imagínate dónde están estudiando, ¿no? Pues precisamente a eso se refiere, ¿sí? A aquellas doctrinas que van ya en contra de lo que es la palabra de Dios. En la Biblia, tú no vas a encontrar en ningún lugar a la Madre de Dios, porque no hay Madre de Dios. Vas a encontrar Jehová. ¿Y Jehová qué significa? El autoexistente o el existente por siempre, ¿sí? O sea, no hay un principio para Dios, no hay un final para Dios. No hay un principio, eso es lo primero que debemos de notar. Entonces, le pueden sacar lo que quieran, pero esa doctrina o esa idea, enseñanza de la Madre de Dios o de María Siempre Virgen Inmaculada, apareció 1500 años después de que Jesucristo estuvo en la tierra y que la Biblia se había formado, ¿sí? Entonces tenemos que valorar todo eso y ver realmente qué dice la palabra acerca de
de esto. ¿Por qué? Porque siempre hay gente que vive en las iglesias, pero no abre su Biblia para nada. Pero cómo son prestos para debatir teología. Teología, o sea, cualquier tema acerca de la palabra. Y les platicaba hace poquito, no me acuerdo, que unos jóvenes, creo, en el discipulado de los sábados, de una anécdota que un pastor contaba. Dice que él acostumbraba por semana estar visitando una familia. Y llegó con una familia americana, por supuesto, porque venían cubiertos de plata y demás. Entonces sacaron la platería para ese día. Y el pastor, para responderle una pregunta que le estaban haciendo, les pidió su Biblia y tomó la cuchara, la cuchara que le habían dado de plata, y la puso como separador en algún momento y se la dejó ahí. Después de la noche pasó. Y la señora no encontró su cuchara y le dijo a su esposo: el pastor se llevó la cuchara. Y el pastor se llevó la cuchara. Estuvo un año, el pastor se llevó la cuchara, hasta que volvieron a invitarlo a comer, a cenar. Y sacaron otra vez las cosas y le dijo: pastor, tengo la duda, quiero despejarme. ¿Se llevó usted la cuchara aquel día que vino a cenar con nosotros? No, la dejé dentro de la Biblia. Entonces, ¿qué sucedió con la Biblia en todo un año? ¿Sí? Y ¿saben qué? No es muy diferente. A veces lo que hacemos aquí es abrirla, pero no la leemos. La cerramos y no se vuelve a abrir en la semana. Se guarda, se lleva en el carro, la bajo a todos lados y no la abro. ¿Sí? O no la enciendo, o no abro la aplicación porque me gasta datos. O bueno, si es que está... Pero es necesario conocer qué dice la palabra para entender que sí, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. ¿Cuál es la impiedad e injusticia que menciona de los hombres contra la que se revela Dios? Precisamente aquella que no deja avanzar el Evangelio, que no deja llevar la salvación, que no deja compartir la palabra. Esa es la oposición contra Dios. ¿Sí? Cuando habla en 1 Juan, lo que les acabo de leer del anticristo, no es, ¿cómo se llama? Damián, el de la película de los 80 y 90, después del 2000, no es Damián, es todo aquel que no cree en Jesús. Es todo aquel que rechaza lo que dice la Biblia y que hay un suficiente Salvador, que es Jesucristo. Todo aquel que dice que Jesucristo no es suficiente, que hay muchos modos, formas como en tus obras de llegar a Dios, todo aquel es anticristo. ¿Sí? El que dice que es solamente Dios también es anticristo. Porque tiene que ser a través de Jesucristo, porque Dios así lo definió, así lo determinó que tenía que suceder. Así que aunque ames mucho a Dios, aunque amemos mucho a Dios, si no consideramos a Jesús como el mediador y como el Salvador, estamos negando a Jesús, estamos negando a Cristo y estamos siendo anticristos. Y estamos evitando o bloqueando lo que Dios menciona que debe de suceder. Y estamos con injusticia, porque no conozco la verdad, dice, con injusticia estoy deteniendo la verdad, y de esa manera no estoy siendo piadoso. Piadoso, recuerda, no es voy a dar un pedazo de pan, dinero a una persona que necesite. Piadoso es adorar a Dios, ¿sí? Reconocerle que la adoración solamente la merece Dios. Entonces dice, Dios se revela contra esto, dice el versículo 19, porque lo que de Dios se conoce es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Si tú sabes algo de Dios, no es porque tú seas muy listo. Si yo sé algo de Dios, no es porque yo haya leído mucho, es porque Él se ha mostrado a nosotros en su gran misericordia. Y no solamente es a través de su palabra, no solamente a través del estudio, no porque tenemos una Biblia en la mano, sino dice el versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, ¿qué cosas? Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. ¿Cuáles son las cosas hechas?
Todo lo que existe, todo lo que existe da muestra de un creador. Recuerdan que por ahí es un movimiento también muy antiguo que habla acerca de el gran diseñador, por no decirle Dios, no le quieren llamar Dios, el gran diseñador. No, es que todo tiene un diseño perfecto, un diseño que nos muestra que alguien creó, no puede haberse hecho todo al azar y por sí mismo, alguien lo creó. Y dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto porque Dios lo manifestó. Él mismo se dio a conocer a través de todo lo que existe, de todo lo que hay. Si tú volteas sobre toda la naturaleza, si tú en la noche volteas y ves la luna o sabes que hay un sol y sabes que hay planetas y sabes que hay mar y sabes que hay una variedad impresionante de seres vivos en cualquier forma, tienes y te quedas con la idea de que evolucionamos y que del Big Bang apareció todo. Pero bueno, dicen, tienes mucha fe. Porque dicen, hace falta mucha más fe para creer eso que para creer que hubo alguien que diseñó todas las cosas. Sí, tienes mucha fe, pero en lo equivocado. Porque cuando el corazón del hombre se hace necio, que no entra la verdad de Dios, no ven siquiera el poder de Dios en determinar que en un día Dios creó tales cosas, en otro día Dios creó tales cosas, sino que quieren empatar el conocimiento actual o lo que se cree que sucedió, que son eras de tiempo, meterlas en los días de la creación. Y entonces en el primer día, entonces fue tal era, en tal día, entonces fue tal era. Y hay movimientos cristianos que creen en las eras geológicas, en las eras de evolución, y que lo relacionan con los 7 días de la creación. No nos damos cuenta que ahí le quitamos todo el poder a Dios. A nuestro Dios, que nosotros creemos firmemente, pues, no sé si tú lo crees, yo lo creo, que cuando Él habla, Él crea. No es que avienta semillitas, se puede crear universos enteros con su boca, porque Él es Dios. Pero, dice, la gente o los seres humanos, cuando entre más conocimiento adquieren, más en contra están de las cosas creadas. Le buscan explicación a lo que pueden razonarlo 20, 30, 40, 50 años y no la tiene, a menos que tú entiendas que alguien lo creó. La mayoría de los científicos, que por lo general los científicos comienzan ateos, al paso de los años, de las décadas, cuando están llegando ya a sus últimos días, por lo general, entienden muchas cosas más y saben que no pudieron durante décadas explicar algo que no tiene otra explicación, sino que hay un Dios. Pero durante ese tiempo, ¿qué sucede? Bueno, ya perjudicaron a mucha gente. Jóvenes, ¿qué pensamos cuando éramos jóvenes? Cada uno de nosotros acerca de Dios o de la creación. En algún momento dado, todos pensamos que eran fantasías, porque yo veía nada más a mi abuelita y a todas las señoras que las veían, ellas eran las de la iglesia. Y luego mi abuelo, ya se había venido de Estados Unidos, era una persona grande también en la iglesia. Pero, ¿cómo veía cada uno de nosotros a Dios? ¿Sí? Algo creado, porque eso nos enseñaron, ¿no? En algún momento dado es que el hombre tuvo que crear a Dios para darle explicación a lo que no podían explicarse, ¿sí o no? Eso es lo que se dice, ¿no? O lo que aún dicen ahora. De hecho, sobre todo en el área de la psicología, y todo lo que se deriva acerca de eso. Creamos a Dios para explicar lo inexplicable. Pero como hoy ya es más, ya encontraron la partícula de Dios. ¿Ya recuerdan eso? Hace como 3 o 4 años la partícula de Dios, según eso. Y Dios lo puedes encontrar en cualquier lado. ¿Sí? O sea,
Ya encontramos la partícula de Dios, nosotros ya encontramos a Dios completo, no la partícula de Dios, a Dios completo. Dice el Salmo capítulo 8, versículo 3, o el Salmo 8, versículo 3, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Digo, bueno, tenemos también demasiada imaginación para decir, ok, algo lo creo, déjame decir, sí. Tú sabes que se crearon solas, era polvo cósmico que se empezó a juntar y se empezó a acumular y demás, no era Dios, no, es Dios. ¿Por qué hizo lo que hizo? No sabemos, pero es Dios. Tenemos que pedir explicaciones. Salmo 19, versículo 1 al 3, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni oídos su voz. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Bueno, hasta ahorita, en 3 versículos, vemos, Dios se ha manifestado y ha mostrado que Él existe, que Él es. ¿Sí? Pero lo que sigue es precisamente lo que hicimos con ese conocimiento. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Estaba leyendo a unos comentaristas y hablan de qué equivocados estamos cuando creemos que entre más conocemos podemos despejar dudas, hacer a un lado mitos y demás. Dice, cuando tú vas a las comunidades más que no han sido afectados o tocados aún por los hombres, y si te vas aún más a los milenios atrás, ¿no? Donde aparece un pueblo que Dios elige para manifestarse ahí en él, y ven, Abraham escucha a alguien, escucha a un Dios y lo saca de su tierra, de su parentela, donde habla acerca de que tenían otros dioses. Bueno, ellos reconocían que había algo, había un creador, había un Dios, había deidades que se estaban creando, y nosotros al paso del tiempo creemos que están bien perdidos, ¿no? Ponían que el sol, bueno, tal vez ellos entendían mejor que sí había un creador, que sí había una creación, y saben que hay una batalla cósmica, se le llama de esa manera, precisamente por la atención o el alma de todos aquellos que habían sido creados. Eso ha sido desde el principio. Que hubo, tal vez ellos no entendían que hubo un ángel que se rebeló, y un cuarto de los ángeles creados con él, que después nosotros les llamamos demonios, pero sí ellos tenían deidades. Dice, más adelante vamos a ver en los versículos siguientes, cómo ellos sabiendo que hay un Dios, porque todos en su momento lo reconocieron, había un Dios, de repente le dieron formas de hombres, mujeres, ¿sí? Aves. ¿Qué pasó con las plagas de Egipto? Bueno, las plagas de Egipto, cuando lo estudiamos, las plagas, cada una de las plagas era una manifestación de sus dioses en contra de ellos mismos. Dice, ¿tú crees que las ranas son dioses? Mira, te voy a mandar una plaga, te voy a mandar una plaga de sangre, una plaga de esto, una plaga de aquello, ¿no? Tus dioses no son dioses, son creación también, de unos de tu mente y otros de Dios, ¿no? Pero, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni qué, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Y entre más negamos la deidad de Dios, más conocimiento parece que tenemos, y más explicaciones encontramos, y más nos apartamos de Dios, y más lo negamos, y más compartimos esos conocimientos con los demás.
Por lo general nos pasa, les digo, les decía que tal en la juventud, por lo general nos pasa con los jóvenes, cuando empezamos, cuando los maestros empiezan a instruir nuestras mentes, cuando en algún momento dado, y yo creo que varios pasamos por ahí, yo no fui de ellos, pero nos quisieron inculcar incluso hasta doctrinas como lo del sendero luminoso en su momento, en la preparatoria, nos quisieron hacer de izquierda o ¿cómo se les llama? Rojos, bueno, rojillos que les llamaban, eran bien grillos los maestros, pero metían teología y metían en contra del sistema cosas muy torcidas, pero ¿sabes qué? Que mucha gente se quedó enganchada en eso. Y yo los veo casi 30 años después, que están enganchados en ideas raras y se pierden de lo verdadero y no le dan cabida a eso, porque se quedaron con las ideas que les pusieron y las siguen reproduciendo. Y claro, es en contra de Dios. Estamos hablando ayer de las celebraciones de esta semana siguiente, ¿no? Aquí en México, en Estados Unidos y en el mundo. Halloween, Día de Muertos y demás. Y sí, yo creo que todos hemos buscado en algunas fechas de estas, ¿qué dice Dios de esta celebridad, de esta celebración? Y bueno, y empezamos, nos traía un hermano acerca de los druidas y demás, sí, pero sin Cristo, todo es de Satanás. El mundo está gobernado por Satanás. ¿Sí? O sea, no necesitamos ir muy lejos o ver a la gente disfrazándose de demonios. De hecho, decía, les he hecho aquí, hay quienes, incluso cristianos, todavía creen que Satanás es rojo con cuernos grandes y cola y tiene patas así. Él puede ser como él quiera, incluso como un ángel de luz. Imagínate. ¿Sí? Pero obviamente no se va, o sea, lo que menos creo yo es que se te vaya a presentar como tú te lo imaginas. ¿Sí? O lo queremos ver como un león queriéndonos comer y arrancar a pedazos. Tampoco. Entonces, Frankenstein, como Frankenstein. Frankenstein es crear. Como un vampiro, ¿dónde habla la Biblia acerca de vampiro? Como un hombre lobo. Como Gasparín, menos, ¿no? Menos. O sea, realmente son cosas creadas y fuera de Jesucristo lo que vamos a ver aquí es que todo es malo. De verdad, somos seres que tendemos a nuestra propia destrucción eternamente, pero en Cristo tenemos salvación. Y eso es lo que tenemos que ver, ¿sí? Porque de verdad llegamos a espantarnos por estas cosas y no les estoy diciendo que participemos, porque realmente dice Pablo en Efesios, no participéis de las obras infructuosas de la carne o de las tinieblas, no participemos en cosas que confundan a los que nos conocen, que confundan a los demás cristianos, simplemente manifestarnos, poner nuestro margen o pintar nuestra raya en eso. Pero tampoco condenar a los que no son creyentes, porque Dios todavía los quiere salvar. El día que los llama a cuentas, pues ya será otra cosa. No nos vamos a poder sacar de ningún lado, ¿sí? Ni con nada. ¿Sí? Que no me quiero comprometer. Sí, ya saben ustedes que tantas estos o tantos aquellos o ofrendas a tal, no lo sacas, con nada sacas al que ya ha muerto y murió sin Cristo, con nada lo sacas del infierno. ¿Sí? Por lo mismo que nosotros tenemos que ver nuestro lugar eterno en este momento y compartir de eso a los que no conocen de Dios. Pero, de nuevo, no le glorificaron, dice, como a Dios, ni le dieron gracias. Y les digo, no nos espantemos de cosas que se ven, espantemos. Esas personas, si celebran eso, es porque ya están muertos, aunque no los vean disfrazados, o que no les guste ir a esos lugares. De todos modos, puedes tener a un lado, en tu familia, en la misma casa, a gente que está muerta delante de Dios. Pero no nos vemos disfrazados así.
Se trata de vida o muerte, se trata de la vida en Jesucristo o de la muerte en la que permanecimos sin Él. Pero no le dieron gracias, y también ahí vemos un tema importante, es precisamente ser agradecidos con el Creador. ¿Sí? Con el Creador que sí nos ha dado entendimiento a nosotros, que nos ha mostrado que Él existe, que Él es, que Él está con nosotros, que Él nos envió a Jesucristo a salvarnos, porque Él nos quiere tener eternamente con Él. Y si nosotros, como les hace un poquito platicando, es la segunda vez que lo escucho, y sí creo que a veces me he dejado con confusión a las personas aquí, cuando les hablo acerca del amor, por ejemplo. Que les digo, es que el amor de la Biblia no quiere decir abrazos y besos. Me dicen, no están mal los abrazos y besos. Por supuesto que no están mal, pero a veces que nos confunde, que pensamos que si no nos damos un abrazo y un beso no nos amamos. ¿Sí? Pero te voy a decir que quienes están abrazos y besos, que el día que tú los necesitas no están ahí, y aquella persona que nunca, muy a fuerzas te saludaba, está ahí siempre para servir, para apoyarte. Entonces a eso me refiero. No es solamente el afecto fraternal, sino realmente la disposición de estar para aquel que lo necesite. Ese es el amor bíblico, ¿no? Y es lo mismo en estas situaciones. Entonces, ser agradecidos con Dios, dice, habiendo conocido a Dios, sabiendo que existe, no le glorificaron, no dijeron, este es Jehová, este es Dios, no hay otro, ¿sí? Ni le dieron gracias, sino que se maldecieron en sus razonamientos, y su corazón fue entenebrecido. Un corazón entenebrecido obviamente dice, no hay quien busque a Dios, no hay ni uno, no hay ni un solo justo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está perdido en sí mismo. No necesitamos estar atraídos o encadenados por Satanás. Necesitamos estar metidos en nuestra propia cabeza. Con eso ya nos perdimos. ¿Sí? Con el hecho de enfocarnos en nosotros mismos ya estamos perdidos. ¿Qué dice enseguida? Versículo 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Qué les he estado diciendo? Más conocimiento, Dios no existe. ¿Dónde sacas a Dios? ¿De verdad crees en eso? ¿De verdad crees que hay un poder sobrenatural sobre todas las cosas? ¿De verdad, cómo te imaginas a Dios? Es más, ¿por qué tiene, en estos tiempos, por qué tiene que ser hombre Dios? ¿Quién dijo que era hombre? Es Dios. Dios es Dios. ¿Sí? Hizo hombre e hizo mujer, pero Dios es Dios. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Sí? Entonces, ¿quién dijo eso? Pero ahorita están, ¿por qué tiene que ser Dios? Entonces, si hay una madre, o si hay una Dios madre, porque no hay un solo Dios, es Jehová. Hay un solo Dios que se manifiesta en tres personas: Dios Padre, ¿qué más? Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Así es. Pero empezando a ser sabios y ser necios. ¿Por qué? Porque cada vez se ha alejado más de la verdad. Ahora que somos más sabios, entendemos que todo lo inventamos para justificarnos. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, porque Dios no puede ser corrompido de ninguna manera. Dios, si yo creo o no creo en Dios, es lo último que le preocupa al Señor. De alguna manera, por decirlo de alguna manera, el que pierdo soy yo. ¿Sí? El que pierdo soy yo. Si yo traigo en la bolsa 20,000 pesos, te los quiero regalar, tú no, y porque Dios lo puso en mi corazón, te quiero bendecir con estos 20,000 pesos. Y digo, no, es que yo no los quiero. Bueno, yo no salgo perdiendo, yo me quedo con ellos. Sales perdiendo tú, porque tú pudiste haberlo disfrutado, ¿sí? Pero si yo creo en Dios, yo gano. Si yo no creo en Dios, yo pierdo. Dios no pierde, jamás pierdo. Él es Dios. Dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza a imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Formaron las esculturas, los ídolos, que ni ven, ni oyen, ni hacen nada, pero que la gente se rinde ante ellos y se rinde ante ellos y se doblan rodilla, y incluso, es más,
Cuando vemos esto, si nos imaginamos, ¿no? Dioses. Pero en estos tiempos, el hecho de que traigas a un perrito en una carriola y a un niño lo traigas con una correa, y hay fotografías que se ven así, dices, ¿de verdad? ¿Tan mal estamos? ¿Sí? Ya se nos volvió todo el entendimiento, los canales se cruzaron los cables completamente. Sí, ves el ventilador girando hacia qué lado está girando, hacia la derecha, hacia la izquierda, sí, está girando para mí hacia la izquierda, bueno, para ustedes también creo. Si le cambian los cables, ¿qué hace? Si los volteas, comienza a hacerlo para el lado contrario. Por eso dicen se voltean los cables, ¿no? Y de verdad, y estamos, sin darnos cuenta, hemos empezado a adorar cosas que tenemos enfrente de nosotros. Y yo entiendo, una vez con un pariente, ya estaba en los últimos días de su vida, y vamos a presentarle nuevamente el Evangelio, y él dijo, todo está muy bien, perfecto, te entiendo perfectamente, para mí no me toques a mi virgencita, sí, así nada más no me la toques. Pero vemos esos casos y decimos, sí, claro, pero ¿qué tal si a ti que tu ídolo es tu vehículo, que tu ídolo es tu casa, que tu ídolo es tu dinero, que tu ídolo es tu trabajo, que tu ídolo son tus hijos, que tu ídolo es el esposo o la esposa, ¿sí? Que tu ídolo no lo ves como ídolo porque no es algo que tú tengas enfrente como poniéndole, no sé, veladoras o moneditas o algo así, pero que tú estás manteniendo como un ídolo real ahí. ¿Sabes que Dios es celoso? Sí lo sabes, ¿verdad? El primer mandamiento, en Éxodo, capítulo 20, habla acerca de que Dios es Dios celoso. ¿Sabes que puede destruir ídolos sin más ni más? Estoy hablando de esposos, esposas o hijos. Puede destruir ídolos. Es bueno ponerlo en sus manos. Y es bueno verlo a Él como Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él sabe mejor que nosotros qué hacer con ellos. Puede ser un ídolo que yo quiera transformar, cambiar para bien. Puede ser algo que sea muy bueno para mí pero en mi carne y no me atrae a Dios, me aparta de Dios. Todo aquello que tome el lugar de Dios en tu vida es un ídolo. Todo aquello. ¿Sí? Todo aquello. Y Dios es un Dios celoso. Pero dice aquí, cambiaron la gloria. Y el 24, por lo cual también los entregó a ¿qué? A inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones. No es que los dejó en lo que estaban ya. Bueno, estás desechándome. Así que, como dice, pues arrástrate y revuélcate ahí mismo. ¿Sí? Los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, sus deseos les ganaron. Bueno, ya tienen instrucción, no lo quieres escuchar, sigue haciendo eso, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Quién pierde, Dios o uno mismo? ¿Sí? Pero lo que estamos viendo es el proceso del ser humano, de todos nosotros, ¿sí? De todos nosotros. Eso es lo que éramos. Pero es que yo no me estaba arrastrando, en tus cosas, olvidándote de Dios, dejando a Dios fuera, sin tomarlo en cuenta. ¿Cuál es el primer y grande mandamiento? Dijo Jesús, ¿cuál es el primero? ¿Lo haces? ¿Lo amas sobre todas las cosas? Ahorita como cristianos, conociendo cada vez más a Dios, se nos hace complicado, ¿sí o no? Imagínate sin Dios, antes de que lo conocieras. ¿Qué eras tú? ¿Qué era yo? ¿Sí? ¿Dónde estábamos? Estábamos revolcándonos en nuestros deseos, bien o mal, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Dice el Salmo 14,
su corazón no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Por esta razón, que cambiaron a Dios, la verdad de Dios, por la mentira, es que tuvo que haber un último sacrificio. Porque ya los sacrificios, hasta somos buenos hasta para quitarle peso divino a algo, ¿no? Dios estableció una forma de pagar el pecado y el hombre lo echó a perder. Sí, él dijo, por esto, por tu pecado de esta manera tú vas a pagar esto. Y dicen los sacerdotes, los fariseos, pero vamos a hacer más fácil, nosotros vamos a tener los animalitos. ¿Qué sucede? ¿Cómo te voy a ejemplificar esto? En los 70s, 80s, algunos de aquí ya no vivían en esos tiempos, aparecía un álbum para juntar cartitas. Uy, era complicado. Yo nunca llegué, yo ponía un cuarto de álbum, porque tampoco iba a gastar dinero comprando cartitas y cartitas, ¿no? Y hay quienes traían así, ya estaban jugando hasta volados o canicas de cartitas, ¿sí o no? Y de todo eso, pero para llegar a completar eso. Y ahora vas a algún lugar y ya traes el dinero para comprarte todo un montón de cartitas y ya completas el álbum en una semana. ¡Qué chiste! ¿No? De verdad, qué chiste. El chiste era la convivencia, jugar, el tener ese tiempo, pero qué chiste. Sí, bueno, algo así. Fíjate que cuando estaba viendo eso, ¿cómo les ejemplifico lo que nos va a estar describiendo Dios aquí? Hace 15 años, 18 años empezaron a aparecer unos programas, uno que nos gustaba mucho ver antes de Cristo, en los 400 años de silencio. Pocos saben de eso, ¿verdad? Antes de Jesús hubo 400 años que Dios no habló, no hubo profeta, hasta que llegó Juan el Bautista. Él en 400 años fue el primer profeta y anunció a Jesucristo. Bueno, aparecieron unos programas y uno era mejorando la casa. No sé si algunos lo llegaron a ver, Home Improvement se llamaba en inglés, pero mejorando la casa, y se trataba de arreglarlo. Pero de ahí empezaron a haber más programas hasta que llegaron los realities. Y los realities de cómo ayudar a la nanny, super nanny o cosas así con los niños que eran por un problema. Pero también llegaron aquellos que iban a ayudarte a tu casa a arreglarla, porque tenías un verdadero... Bueno, cuando tú habitas en algún lugar que está todo desordenado, es porque así lo quieres, ¿no? De alguna manera, porque así te acostumbras a vivir. Pero llega alguien y dice, ¿cómo puedes vivir aquí? Y es algo así pasaba. Bueno, tal vez nosotros no nos vemos tan mal, cada uno, o no nos veíamos tan mal. Pero cuando llega Jesús a nuestra vida, nos empieza a abrir cuarto por cuarto, habitación por habitación, levantar los muebles, abrir los cajones, y de nosotros empieza a salir hasta el olor está bueno. ¿Sí? Empieza a aparecer todas las áreas de nuestra vida que realmente no nos convenían ni honraban a Dios. En un discipulado que llevamos aquí hace tiempo de navegantes, hablaba precisamente de que tenemos la casa, entra Jesús a la casa y que llega de repente a una puerta y dice, oye, esta puerta tiene llave. Sí, no te preocupes, pues, no te apures por lo que esté ahí, no es nada importante, ¿no? Oye, necesito abrirla, huele feo. No te apures, déjalo así, ¿no? Y le cerramos la puerta a Jesús, y Jesús, ¿qué va a hacer en algún momento dado? Si hay algo en nosotros que está mal, que por lo general se interpreta como pecado, ¿qué va a pasar? El pecado no puede estar delante de Dios. Yo estoy rechazando realmente la gracia del Señor. Estoy rechazando a Jesucristo mismo. Entonces, cuando arreglaban esas casas, yo estaba pensando,
llegan a mi cuarto, llegan a mi cama y dicen, oye, ¿cómo lo traes? Bueno, es que no tengo tiempo, es que no pasa nada, es que en alguna de estas ya recojo todo esto y voy llenándome de basura, haciendo mal uso de los espacios, teniendo problemas incluso con la familia por el desorden. Y algo así es lo que Dios nos muestra aquí. Porque dice enseguida, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. A partir de rechazar a Dios, el pecado se empieza a manifestar cada vez más fuerte. Lo que se está viviendo hoy, que cada día se hace más fácil, duró un periodo de 20 años entre que empezamos a tener más libertades para hacer, andar o salir o hacer cosas, hasta ahorita que es totalmente pervertida la situación en el mundo, aquí en México, en la calle, entre las personas. Dice, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas que, pues, aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres dejaron el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibieron en sí mismos la retribución debida a su extravío. Nada más una aclaración aquí precisamente el uso normal es hombre-mujer, mujer y hombre. Ya de ahí se han metido otras cosas que no habla aquí la palabra. Sí, pero aquí habla que el uso normal es precisamente encontrar tu pareja, mujer a un hombre, hombre a una mujer, y esto es lo que es normal o natural y que Dios estableció. Y de ahí en más, muchos le han añadido, pero se trata de eso, porque eso es lo que corrompe y de ahí parten muchas perversiones más. ¿Sí? De ahí parten muchas perversiones más. Dice en 1 Corintios capítulo 6, referente a la última frase que leímos en el 27, recibiendo en sí mismo la retribución debida a sus extravíos. Dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y alguna vez me dijeron esto a una persona, pues nadie. Digo, caray, qué feo que no pretendas siquiera ponerte en manos de Dios para que Él haga la transformación, ¿no? En ti, pues nadie va a entrar, porque ¿quiénes son los fornicarios? ¿Quiénes los idólatras? Los adúlteros, los afeminados, los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros. ¿Quiénes son los borrachos o los maldicientes? Estafadores, ¿sí? Porque dicen, no heredarán el reino de Dios. Dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios, pero éramos, ¿sí? Aunque somos ya perdonados, lavados, ¿sí? Bueno, santificados, tenemos que recordar que no era esa, no era nuestra condición, no era la actual. Estamos perdidos. En segunda de Pedro dice, incluso dentro de la iglesia esto va a pasar, dice en el capítulo 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, no dice como pudiera haber o no, habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y que aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. O sea, la condenación está sobre las personas que continúan y no han entendido que el Evangelio es para salvación de cada uno. Pero continuamos ahí. El versículo 28. Si como ellos no aprobaron, ¿qué dice? Tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada otra vez. No es, te voy a llevar y te puedes poner esta mente, no es, sigue en lo tuyo,
En algún momento vas a reconocer que necesitas a Dios y vas a tener la oportunidad de confiar en Jesucristo, pero de ninguna otra manera vamos a poder ver a Dios, si no es a través de Jesús. Dios nos entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Qué cosas? Lo puedes poner como una lista. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Ay, qué bueno que no estoy en ninguno de esos. Ajá, sí, de verdad. Injusticia, somos justos, solamente Dios es justo. ¿Sí? Fornicación, bueno, es que eso ya, el Señor ya me salvó, hay que verlo, ¿sí? Perversidad, somos realmente bondadosos, buenos. Avaricia, imagínate, es que yo solamente soy codicioso, dice, es lo mismo, es lo mismo. Llenos de envidia, otra vez, homicidios. ¿Qué dijo Jesús acerca de los homicidios? Acerca o sea, no necesitas matar físicamente a la persona, ¿sí? ¿Qué dijo precisamente acerca de la lujuria también Jesús? O sea, tampoco necesitas tocar con el simple hecho que desees a una mujer, que la mires con lujuria, ya estás pecando contra Dios de esa manera, ¿sí? Entonces, dice, pues la vara está muy alta. Mira, ninguno de nosotros, ni en cualquier lugar que te encuentres un cristiano, las iglesias que tengan 10,000 personas o 50,000 personas, ni el pastor, ni los cristianos, ni los ancianos, ni los demás pastores, ni ninguno de la congregación es lo suficientemente santo para pelear con estas cosas por sí solo. Necesitamos a Jesucristo, necesitamos al Espíritu Santo, y Él es el que nos da el poder para que podamos ver primero qué es lo que estoy haciendo, entender el pecado y apartarme de él. ¿Sí? De otra manera no podemos, ninguno de nosotros. Podemos esforzarnos hoy, mañana, una semana, tal vez un mes, y eventualmente vamos a caer. Ahora, si la tentación la tienes a un lado, enfrente de ti, y permaneces y quieres decir, Señor Espíritu Santo, los ven aquí de estos siguientes 5 años, olvídate. La tentación, cuando ves que es algo que te va a llevar o que te está trayendo el pecado, quítate de ahí. No puedes estar, no debes estar ahí. Así te duele, ¿sí? Créeme, duele más lo que dice Jesús. ¿Sí? El crujir de dientes, ¿sí? El estar en el fuego que no se apaga, el gusano que no termina, que no muere, sufriendo eternamente. Es más doloroso. Entonces, es importante entender, esta es nuestra condición y esto es lo que sale de una mente reprobada. Dice Mateo capítulo 15, cuando Jesús habla acerca de que no es lo que entra al cuerpo, lo que contamina el cuerpo, sino lo que sale, habla acerca de esto, pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Todo lo que nosotros podemos a veces echarle la culpa a alguien más es Mateo 15, 18 y 19. Todo lo que nosotros podemos echarle la culpa a la infancia que tuve, los padres que tuve, los amigos que me hacían bullying cuando no se llamaba bullying en aquel tiempo nada más. Bueno, ese sería otro tema. ¿Sí? Todo lo que sucedió en mi infancia, el matrimonio, es que me tocó una mujer.
Es que me tocó un hombre y echamos la culpa a todo, pero no entendemos que lo que somos finalmente sale de aquí, de cada uno de nosotros. No nos lo pusieron, sale de aquí, aquí está. ¿Sí? Yo llego a matar a alguien, no es porque me hizo que lo matara, es porque finalmente cedí a mis instintos y yo lo maté. Yo puedo, o sea, ¿qué juez me va a absolver si yo le digo, es que me provocó y tuve que matarlo? Me provocó y tuve que robarlo. Me provocó y la tuve que violar. ¿Qué juez me va a absolver por esa razón? Créanme, ni Dios, o Dios es el que menos. Ese tema es que ya está aquí. Yo tengo que recordar que mi corazón es engañoso, ¿sí? Y si ese corazón yo le doy cabida, dice Dios, no ha probado tener en cuenta a Dios. Si tú no crees en que tu corazón realmente es engañoso, porque tu corazón es diferente de todos los demás cristianos, entonces tal vez no estás tomando en cuenta a Dios. Y Dios nos entregó una mente reprobada. Podemos caer en esos errores, ¿sí? Antes, sin Cristo, eso éramos. Porque hay algo que nos decía, hay algo, ¿no? Existe algo. Pero no lo identificamos, o simplemente no queríamos sentirnos atados, sentirnos limitados. Somos jóvenes, necesitamos saber vivir la vida. No, pues sí, pues mi papá y mi mamá ya vivieron. Yo, ¿por qué me tengo que sujetar a las cosas estas? Y ellos sí, ¿no? Le vinieron al Señor después de los 30, pero yo no tengo ni los 20. ¿Qué hago? Ok, les he dicho, ¿no? Tengo una hermana que a los 12 años murió. Un día antes todavía la veíamos haciendo una carrera, tal vez una familia. Y a los 12 años murió. ¿Cuántos años vas a durar tú, joven? ¿Cuántos años vamos a durar nosotros? ¿Sí? ¿Cuántas que ahora las personas viven hasta los 90? ¿Todos? ¿Todos? Ve las noticias. Sí, ve las noticias. Eso no está en nuestras manos, está en su poder, en su voluntad, en su decisión. Y tenemos que ver de dónde nos sacó. Dice el versículo 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, quienes incluso conocieron ya de qué se trata con Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, porque el pecado trae como consecuencia la muerte, no solo las hacen, simplemente no me interesa lo que digas, ¿sí? Sino que también se complacen con los que las practican. No solo las hago, sino incluso me invito o participo o me uno, y esto es en lo que estaba antes. Porque bueno, es que ¿a quién hacemos daño? Nos ponemos en la casa a sacar, a tomar y terminamos haciendo esto o aquello, ¿no? Bueno, tal vez a nadie aquí, pero ¿en qué honras a Dios? Primer y grande mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. Ella perdimos todos perdimos ahí, ¿sí? En el primer y grande mandamiento. ¿El segundo cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Que dijo Jesús, que en esos dos sí, se cumple toda la ley. Toda la ley, amando a Dios, amando al prójimo, toda la ley. No tenemos que ir por el no robarás, no matarás, y esto, otro, no. En todo esto se cumple toda la ley. Dice Efesios 4, y vamos a terminar. Efesios capítulo 4, versículo 17 en adelante, dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, no porque Dios no se revele ante la gente, es por la dureza de nuestro corazón. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Qué es lo que sucede? Fíjate, en esta semana vi el testimonio, me encontré el testimonio de un hermano de Ciudad Juárez, que entre otras cosas, después de una vida muy complicada, difícil y llegar a ser asesino varias veces, se dedicó a alcanzar gente de ese mismo nivel ahí en Ciudad Juárez, y ya después de que establece ya un grupo de
una iglesia, resulta que 4 de ellos, dice 4, son hijos de pastores y eran sicarios. Pastores, de hijos de diferentes pastores, pero los 4 eran sicarios. Hijos de pastores. ¿En qué fallamos? Bueno, créeme, no tenemos la obligación porque no podemos hacer hijos buenos, no podemos crear hijos, o sea, no podemos crear hijos perfectos o buenos, pero tenemos que darles lo que Dios nos da a nosotros. Por lo menos que mi corazón y mi capacidad no quede el hecho de no haberles dado lo que les dio el Señor. Las decisiones ellos las van a tomar y Dios les va a alcanzar cuando quieran. Sicarios, ¿sabes lo que es sicario? ¿Verdad? Sí, asesinos a sueldo. Bueno, 4 hijos de pastores eran asesinos a sueldo. Los alcanzó el Señor. Y ¿sabes qué? A pesar de que nosotros, si no hemos matado a nadie, si no somos de ese nivel, podemos verlos, pero es que son asesinos. Y yo, si sé de alguno aquí, tal vez me le batalle para sentarme a un lado de él, o lo tengan cuidándolo en la cabeza, y ¿a poco eso también lo perdona a Dios? Pues sí. Jesús dijo que no había ningún pecado que no pudiera ser perdonado. ¿Sí? Si ellos mataron a alguien, ellos no pueden quitarle la vida a las personas. Dios es el único que puede quitar la vida. ¿Sí? Quitar la vida. Entonces, ¿qué sucede con esto? Bueno, imagínate hasta dónde podemos llegar, aún estando creciendo en un ambiente religioso. ¿Sí? Tenemos que crecer con una relación con Jesucristo real. Porque el solo hecho de estar en un ambiente en donde, bueno, la palabra hace lo que tiene que hacer, no es suficiente, es vivir con Jesús cada día. Tenerlo a Él en cuenta, dice Isaías 55, versículos 6 y 7, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y a él y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdón. Decimos amén. Amén. Porque ese es nuestro Dios. Y después de todo lo que leemos, sí, de repente puede ser duro, como hablo, como lo digo aquí, pero es que esto es lo que está en la Biblia, eso es lo que somos. Pero Dios, esto es lo que es. ¿Sí? Él tendrá misericordia, y a Dios nuestro, el cual será amplio. Es perdonador, sí, es misericordioso. La gracia está en Jesucristo, lo envió a morir por nosotros. ¿Sí? Le llamémosle hoy, oremos por los demás, oremos por la familia, oremos por los conocidos. Él sigue perdonando, Él sigue salvando, pero nosotros no perdamos el objetivo. No somos buenos, somos pecadores. Dice, esta es la condición por la que necesitamos el Evangelio, porque nuestra naturaleza, si se aparta de Dios, si nos apartamos ahorita de Dios, sabes que vamos a terminar mal. Seguramente conoces, creo, a alguien que se apartó de la palabra del Evangelio, y no se apartó porque sí, se apartó rienda suelta, porque dejó ganar a su corazón en sus deseos, por otra pareja, por ganar más en esto, por tener más de aquello, por librarse de esto, y se apartaron de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no te va a dar permiso, porque no se trata de permiso, se trata de cuidado. Dios te ama y te quiere santo. La única manera en que tú puedas seguir de esa manera es rechazar esa santidad que Dios tiene y seguir en tus deseos o en mis deseos, revolcándonos. Pero que no es literal, ¿no? Claro que no. El simple hecho de que mi mente no vaya de acuerdo con la de Dios y ni busque que suceda de esa manera, estoy desviado. Pero buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, deje limpio su camino, ¿sí? Y el hombre inicuo sus pensamientos, y volvamos al Señor. Y de ahí para adelante, esto es lo que vamos a ver. Vamos a
terminar en oración, pero bueno, ya saben, nos estaba desacostumbrando con los puntos. Al final, esto es lo que si se perdieron en toda la hora, recuerden esto, es necesario conocer o reconocer la condición de nuestro corazón. Somos pecadores, somos culpables para condenación eterna. Sí, lo somos, cada uno de nosotros. Pero tenemos un Dios grande de misericordia que envió a Jesús para darnos esperanza eterna también. Glorifiquemos, dice algo que lo vimos, glorifiquemos a Dios y seamos agradecidos. Él es bueno. Vamos a orar. Y Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo entre hermanos y este tiempo en tu palabra. Y si bien la palabra puede ser dura, Señor, pues, ¿qué sería de nosotros si no nos diéramos cuenta de lo que estamos mal o que no te honramos, Señor? Que tenemos que transformar nuestra vida. Padre, gracias por darnos hoy la oportunidad de vivir, de escucharte.